Este video vamos a mostrar cómo cambiar los retenes de suspensión para la Itálica Fiera 200. Vamos a empezar con una llave 17, vamos a aflojar el tornillo superior. Este nada más afloja y no se quita aún. De ahí procedemos a aflojar con una llave 10 el tornillo de la abrazadera superior. Igual este tornillo nada más se va a aflojar. De ahí vamos al tornillo de abajo, este es con una llave 13 milímetros. Puede variar de moto en moto. Hemos visto que de repente traen tornillos de 12 milímetros o traen tornillos de 14 milímetros. Aquí este es de 13 y nada más aflojamos la barra. No es necesario usar un destornillador de impacto. Lo utilizamos para facilitarnos el trabajo nosotros, hacerlo un poquito más rápido y que no se haga tan largo el video. Y vamos a aflojar la salpicadera con un dado 8 milímetros. Vamos a quitar los 4 tornillos de la salpicadera. 5, contando que el del lado derecho tiene uno más. Y eso nada más los quitamos para que se puedan separar las barras una de otra. De ahí vamos a quitar la rueda. Utilizamos el dado 21. Igual también puede variar la tuerca, ya sea que se la hayan cambiado o de repente son tuercas de 18, 19, hasta 21 milímetros hemos visto. De aquí ya nada más empujamos el eje para jalar la rueda y ya tener libre las barras y poder quitar también el salpicadero delantero. Entonces aquí nada más cuidado con el sensor de velocidad. Ese nada más lo jalan hacia un lado y ponen la rueda en un lugar donde no les estorbe. Ya nada más bajamos la barra del lado derecho, la del lado izquierdo, perdón. La del lado derecho todavía no la hemos aflojado. Vamos a quitar el caliper con un dado 10 milímetros. Quitan los dos tornillos que te sujeta el caliper. Y de ahí el caliper lo pueden dejar colgando. O si quieren poner una vasita donde se apoye para que no quede colgando y se restire la manguera. Pero si tienen suficiente holgura en la manguera no pasa nada que se quede colgando. De aquí ya nos vamos a usar la llave 13 milímetros para aflojar la abrazadera de la parte de abajo. No hay que quitarlo. Y de aquí vamos a aflojar con la llave 17 milímetros el tornillo de arriba para facilitarnos el trabajo posteriormente. La barra, como ven, está picada, por fortuna está picada en la parte superior, entonces nada más, si podemos volver a reutilizar la barra, nada más vamos a tener que lijar con una lija delgada y tumbar todo el óxido. Si fuera de la parte de abajo ya estaríamos comprometidos y se podría dañar el retén nuevo. Vamos a utilizar el dado 17 milímetros. Recordemos, hay que usar guantes porque son trabajos muy sucios y luego es medio corrosivo este tipo de aceite que utilizan, entonces para que no se les resequen las manos. Mantener presionado un poco el tornillo a la hora de aflojarlo porque el mismo resorte te lo avienta, y para que no salga volando. De aquí vamos a drenar las barras. Hay que sacar el resorte con cuidado porque luego se acumula mucho aceite entre las ranuras del resorte y es donde se hace el cochinero. Ya nada más buscar la manera de cómo ponerlos para no hacer tanto mugrero cuando están trabajando en ellas. La suspensión la pueden bombear un par de veces para que te termine de sacar el aceite. Igual el resorte, limpiarlo, facilitas más el tiempo de drenado del aceite del resorte. Entonces le pasas un trapo y le quitas lo más que puedas de aceite. De aquí vamos a desarmar la otra barra igual, nada más hay que tener cuidado que el tornillo no salga volando. Y en el video nada más vamos a mostrar cómo armar una
desarmar y armar una barra para hacer más corto el video. Entonces nada, vamos a mostrar cómo sacamos el resorte, cómo lo drenamos. La limpieza de todas las piezas se hace fuera de cámara y dejamos las barras escurriendo ahí unos cuantos minutos, lo más que puedas de aceite. Y hay que medir también el aceite, todo lo que le salga lo dividen por 2 y de ahí se dan cuenta cuánto aceite lleva cada barra. Y aquí vamos a utilizar el dado Allen 14 milímetros. Utilizamos esta T larga. Si no tienen esta T larga pueden utilizar extensiones largas. Nada más si es importante tener el dado Allen, que es el que te sujeta el vástago interno. Por la parte inferior de la barra utilizamos una llave Allen que la recortamos para poder utilizar con el dado. Es 6 milímetros y esa nada más la vamos a aflojar para que se nos libere el vástago interior y poder separar las barras. Y de aquí vamos a utilizar el desarmador plano para quitar el cubrepolvo. Estos cubrepolvos se van a reutilizar porque nada más nos trajeron los retenes nuevos. Y como ven está bastante oxidado por dentro del retén y del segurito. Entonces estos retenes ya prácticamente no sirven, aparte que tenían un tiradero de aceite. El segurito lo botan nada más con un desarmador plano, lo jalan hacia arriba. Trae 2 cejas, no tienen que venir muy presionados. Si están muy oxidados, sí se pueden llegar a romper. Estos sí estaban algo dañados, pero todavía alcanzan a servir, nada más se limpian con la carga. Entonces nada más hay que quitarlos con cuidado. La barra ya nada más la jalamos con fuerza y va a salir. Y ahí está el retén dañado. Vamos a utilizar una palanca o una espátula para quitar llantas. Pueden utilizar un desarmador esta porque tiene una curvatura, la espátula es más fácil de sacar el retén. Entonces no le tengan miedo a darle unos golpecitos ya que salga, a que bote el retén. Ya ahí sacamos el retén y ese pues obviamente va a la basura y ya no sirve. Después del retén viene una rondana. Esta está pegada, la jalamos un poco con el desarmador. Y abajo de esta rondana viene un buje o cojinete, no sé cómo lo conozcan ustedes. Ese también lo vamos a jalar con la espátula. De aquí pues ya es nada más proceder a limpiar todo. Pueden utilizar alcohol isopropílico. Este es el tornillo que les mencionaba. Entonces nada más hay que ver que salga con su rondana de bronce. Quitamos el otro buje que viene pegado a la barra cromada. Y ahora sí, esto ya lo pueden limpiar como les comentaba con alcohol isopropílico o con spray de contacto. Al vástago le ponemos su bujecito de plástico. El resorte. Este resorte no lleva posición. Y lo vamos a meter a la barra cromada. Esto lo procuramos jalar al fondo, ponerlo horizontal, porque luego si lo estamos trabajando verticalmente le batallamos un poco a la hora que estamos poniendo la cubetita. Le ponemos su buje o cojinete en la parte de abajo. Ese nada más lo empujan y entra en su ranura. Y ahí queda listo. Lo pueden girar hacia un lado u otro para darse cuenta que ya está libre y puesto en su lugar. Como ven ya quedó todo bien limpio aquí por la parte interna. Ya quitamos todo el óxido posible. Y ponemos la cubetita en el vástago. O separador, como quieran decir. Y metemos horizontalmente para que no se nos caiga la cubetita.
De aquí ya vamos a meter el tornillo y con su rondana de bronce. Era llave Allen 6 milímetros y por dentro es 14 milímetros de Allen, y metemos la T para poner en su lugar y poderla apretar para que no gire de la parte de abajo. Entonces no va muy apretado porque luego se puede llegar a barrer, y para quitarlos posteriormente sí se pone muy difícil. Entonces donde sientan, donde lleguen, nada más le dan un apretón más. Después vamos a poner el buje, el primer buje. Vamos a poner la rondana y vamos a empujar la rondana junto con el buje a su lugar. Muchas veces tienden a poner el buje, la rondana y el retén y lo quieren meter todo en un solo jalón y es más difícil. Entonces aquí, para facilitar, primero empujamos el buje que quede en su lugar para que no nos estorbe cuando estemos metiendo el retén y entre más fácilmente. Entonces utilizamos la herramienta para meter el retén junto con el buje y ya queda en su lugar. El retén para esta moto, el interior es 31, exterior 43 y la altura es de 10.3. Trae un poquito de grasa este retén, ayuda a que se resbale mejor a la hora de estar metiéndolo ¿cómo se llama? A su posición. Si no tienen grasa, no es necesario ponérselo, pero como ya lo traía, pues se lo dejamos. Y de aquí ya nada más es darle sus impactos y ya entra fácilmente el retén a su ranura. Nada más damos un ajuste en la herramienta. Ya que vemos que libra la ranura donde entra el clip, ya podemos poner el clip. No se aprecia mucho en cámara, pero aquí ya podemos poner el segurito. Y el segurito no le vas a batallar para meterlo, nada más lo vas a empujar y vas a escuchar los dos clics a la hora de meterlo en cada lado de su ranura. Entonces lo pueden ayudar con un desarmador plano, pero estamos hablando que nada más van a empujar el segurito. Luego, si lo quieren hacer con fuerza, pueden pegarle el retén y dañarlo. Entonces esto es nada más con cuidado. Entonces, de ahí al cubrepolvo le vamos a poner grasa, porque si está un poco desgastado. Entonces ya con esta grasa, le ayuda a repeler un poco el agua, le da un poquito más de seguridad y vida al retén por la parte de abajo. Entonces sí es bueno cambiar también el cubrepolvo, pero bueno, como les comentaba, no nos lo trajeron, entonces vamos a utilizar el mismo. Y este nada más entra así con la mano, como ven entró fácilmente, entonces no tuvimos tanto problema. En aceite a nosotros nos salió 160 mililitros por barra. Puede que lleve un poquito más, porque muchas veces el aceite se queda también entre el resorte y todas las piezas, entonces no es una medida muy exacta. Y como no tenemos el manual, o no, es difícil encontrar manual de servicios para estas motos, pues llevamos también como que coinciden con otras motos de su cilindrada, ¿no? Que lleva esta viscosidad y esa cantidad de aceite. El resorte lleva su posición, las ranuras más pegadas van a la parte inferior y lo vamos a meter con cuidado para que no nos escupa el aceite hacia afuera y tengamos que volver a rellenar. Y de ahí ya nada más volvemos a poner el tornillo. Si necesitamos un poquito de fuerza para presionar el resorte hacia abajo. Y giramos hasta que quede en su lugar el tornillo. No hay necesidad de apretarlo todavía, porque eso lo van a terminar haciendo ya que esté puesto en la motocicleta. Entonces aquí nada más llegamos hasta su punto donde la liga ya no se vea.
y terminamos de apretar todo ya cuando esté arriba de la motocicleta. Van a montar y terminan de apretar toda la motocicleta tal cual desarmaron. Entonces es un procedimiento sencillo, y si le quieren poner un poquito más de aceite, pues ya, eso es a como ustedes quieran la suspensión, que esté un poquito más dura o suave.